Hola a todos y a todas. Mi nombre es María Sol García y junto a mi compañero Ayrton Bouvier pertenecemos a la tercera cátedra de Anatomía de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. En esta clase vamos a hablar sobre componentes funcionales. Los objetivos para esta presentación van a ser, en primer lugar, definir qué es un componente funcional. Después vamos a hablar de los componentes funcionales que tienen los nervios espinales y los nervios craneales. Y por último, vamos a analizar la función de los pares craneales según los componentes funcionales que tengan. Antes de empezar a hablar de estos temas, vamos a repasar algunos conceptos básicos que son necesarios que ustedes conozcan en profundidad para poder entender este tema. En este módulo estamos estudiando el sistema nervioso. El tejido nervioso está compuesto por varios tipos celulares, entre ellos las neuronas. Estas neuronas van a ser células especializadas en recibir, conducir y transmitir un impulso nervioso. Sabemos que hay distintos tipos de neuronas. En este caso, en esta imagen, estamos viendo una neurona multipolar, donde podemos señalar al soma neuronal o cuerpo, donde se encuentra el núcleo. También vemos distintos tipos de prolongaciones citoplasmáticas, por ejemplo, las dendritas, que son estas que se encuentran acá alrededor del soma, que son múltiples y pequeñas, y lo que hacen es aumentar la superficie de la neurona, y a través de estas dendritas es que la neurona puede recibir información. Si bien ya sabemos, por las generalidades, que no es el único lugar donde la neurona puede recibir información. Y la otra prolongación, que es esta, más larga, que es el axón o cilindro eje. En este caso lo vemos rodeado por vainas de mielina, que son estas estructuras amarillas que se ven acá. La longitud del axón varía de acuerdo a la neurona. Puede medir unas micras hasta metros. El axón finalmente se ramifica en el terminal axónico que va a participar en la sinapsis. Lo importante entonces ahora es saber que una neurona va a recibir un determinado estímulo que puede provenir o de otra neurona o de un receptor, lo va a conducir y finalmente va a establecer sinapsis con otra neurona o con un efector. En esta otra imagen tenemos otro tipo de neurona que va a corresponder a una neurona pseudo-monopolar o pseudo-unipolar, que tiene un soma neuronal, un núcleo y una única prolongación que se va a bifurcar. Una prolongación periférica que se dirige justamente hacia la periferia y otra prolongación central que se va a dirigir hacia el sistema nervioso central. Funcionalmente, estas dos prolongaciones funcionan como un único axón, igual que este. Recuerden que cada uno de estos componentes que estuvimos nombrando, los somas y los axones, se van a agrupar formando estructuras organizadas en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. Los somas en el sistema nervioso central, acuérdense que se organizaban como núcleos y en el sistema nervioso periférico como ganglios. Los axones en el sistema nervioso central forman parte de los tractos, lemniscos y fascículos, mientras que los axones en el sistema nervioso periférico forman parte de los nervios. Y de esta manera es como llegan a distintas estructuras diana. ¿Por qué hicimos toda esta introducción? Porque estos son conceptos que vamos a tocar con el tema de componentes funcionales. Entonces, los nervios periféricos, ya sean nervios espinales o nervios craneales, van a estar formados por un conjunto de axones que provienen de distintas neuronas, como vemos en esta imagen de manera esquemática. En estas imágenes tenemos, por un lado, este que es un dibujo de un nervio periférico con un corte transversal, por el cual podemos ver cómo está compuesto internamente. Vemos que está compuesto por estos que son fascículos de axones, es decir, grupos de axones. Estos puntos más pequeños que estoy señalando corresponden a los axones. De esta manera se dirigen de un lugar a otro del cuerpo. Estas fibras que vemos acá, más cercanas, son distintos tipos de axones, ya que varían en sus funciones, en su tamaño, en la composición de la vaina de mielina, si tiene vaina de mielina o no, entre otras cosas. En esta otra imagen vemos un corte histológico de un nervio periférico, también un corte transversal. Vean la similitud entre este corte y esta imagen que vemos acá. Lo que podemos observar es primero
esta sustancia, este tejido conectivo que está rodeando a todo el nervio periférico, que es el epineuro. Después tenemos estos fascículos de axones que están rodeados por esta sustancia de acá, este tejido conectivo que conforma el perineuro. Y por último, todos estos axones va a estar rodeado cada uno por un tejido conectivo que se denomina endoneuro o vaina de Henle. Una vez que entendimos qué son los nervios, vamos a poder clasificarlos. Los podemos clasificar, por ejemplo, según el tipo de información que llevan en aquellos motores, en los sensitivos y en los que son mixtos. Los motores, como dice su nombre, van a llevar información motora que va a ir desde el sistema nervioso central hacia la periferia, es decir, de manera centrípeta. Estas órdenes motoras que salen del sistema nervioso central pueden ser tanto voluntarias como involuntarias y tanto conscientes como inconscientes. Es decir, nosotros podemos mover nuestro brazo, antebrazo y mano para ir a agarrar un vaso de agua, que va a estar realizado este movimiento o estos movimientos por músculos estriados esqueléticos y de forma voluntaria, o puede ser parte de un reflejo, como el reflejo de retirada que ustedes ya vieron, que es realizado por músculos estriados esqueléticos pero de forma involuntaria. Estas dos acciones son conscientes porque nos estamos dando cuenta que las realizamos, pero hay otras órdenes motoras que son inconscientes, como por ejemplo las que regulan la contracción de los músculos lisos viscerales y del músculo estriado cardíaco. También lo pueden ver como nervios eferentes. ¿Por qué eferentes? Porque nuestro punto de referencia va a ser siempre el sistema nervioso central. Por lo tanto, las órdenes que salgan del sistema nervioso central van a ser eferentes. En cuanto a los nervios sensitivos, van a llevar justamente información sensitiva, que viaja desde la periferia hacia el sistema nervioso central. Por lo tanto, se dice que viaja de manera centrífuga. Esta información sensitiva puede ser consciente o inconsciente. Y lo pueden encontrar también como aferentes, justamente por lo que dijimos antes. Tomando como referencia el sistema nervioso central, lo que llegue al sistema nervioso central va a ser información aferente. Los nervios mixtos van a llevar tanto información sensitiva como motora, es decir, dentro de ese nervio va a haber axones de neuronas con información motora y al mismo tiempo axones de neuronas que llevan información sensitiva. Un ejemplo bien claro es el nervio mediano que ustedes estudiaron en el locomotor. Acuérdense que inervaba motoramente a distintos músculos del compartimento anterior del antebrazo y de la mano, y a su vez recogía la sensibilidad de la palma de la mano. Hay otra manera de clasificar los nervios. Los podemos dividir en los nervios que son craneales, o más conocidos como pares craneales, y aquellos nervios que son espinales, o nervios raquídeos. En el organismo existen 31 pares de nervios espinales, es decir, 31 a cada lado, entre los que tenemos 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y 1 coxígeo. Cada nervio espinal va a estar formado por la unión de una raíz ventral o anterior que sale de la médula espinal y una raíz dorsal o posterior que llega hacia la médula espinal. En cuanto a la raíz ventral, es motora. Va a estar compuesta por los axones de las neuronas que tienen su soma en la médula espinal. En la sustancia gris de la médula espinal que vemos acá señalada, encontramos en el asta anterior somas de neuronas motoras que van a ir a inervar a través de sus axones a músculos estriados esqueléticos. Y en algunos sectores de la médula espinal, en la lámina 7, encontramos a las neuronas motoras que van a inervar a través de sus axones a distintas estructuras viscerales. En cuanto a la raíz dorsal o posterior, va a ser una raíz sensitiva. Acá vemos una estructura más redondeada que corresponde a un ganglio, al ganglio anexo a la raíz dorsal, que va a tener a los somas de las neuronas pseudomonopolares que vimos antes, que tenían una prolongación periférica que va a dirigirse en este caso a lo largo del nervio espinal hacia distintas estructuras para recoger información sensitiva, y esta información va a llegar a la médula a través de la prolongación central que forma la raíz dorsal. Entonces, el nervio espinal va a estar formado
por la unión del asta ventral, que es motora, que va a inervar tanto a músculos viscerales como a músculos estriados esqueléticos, y la raíz dorsal, que es sensitiva. Entonces es un nervio mixto. Todos los nervios espinales son mixtos. Con respecto a los nervios craneales, ustedes ya los conocen, son 12 pares, 12 a cada lado. El nervio olfatorio, el nervio óptico, oculomotor, troclear, que es el que tiene origen en la cara dorsal del tronco del encéfalo, el trigémino, abducens, facial, vestíbulo coclear, glosofaríngeo, vago, accesorio e hipogloso. En estas imágenes vemos una vista dorsal del tronco del encéfalo, donde tenemos bulbo, protuberancia y mesencéfalo, y un corte sagital que estamos viendo desde medial. Esto es bulbo, protuberancia, mesencéfalo, y esto es dorsal, ya que estamos viendo al cuarto ventrículo y parte del cerebelo. Por transparencia, lo que podemos ver son los diversos núcleos del tronco del encéfalo. Ya habíamos dicho que los núcleos estaban compuestos por un conjunto de somas en el sistema nervioso central. Los núcleos que están acá son núcleos de los pares craneales, que se encuentran en el tronco del encéfalo. Se pueden dividir en dos: los núcleos de origen o núcleos motores y los núcleos de terminación o núcleos sensitivos. Los núcleos de origen o motores acá están dibujados en rojo. Son conjuntos de somas cuyos axones se van a distribuir por los pares craneales y llevar a inervación motora a diversas estructuras. Y los nervios de terminación o sensitivos están graficados en azul, que son los núcleos donde terminan las prolongaciones centrales de los somas que forman los ganglios anexos a los pares craneales. ¿Qué quiere decir esto? Antes vimos que las neuronas sensitivas de los nervios espinales tenían su soma en el ganglio anexo a la raíz dorsal. En este caso, cuando hablamos de los pares craneales, van a tener su soma, la mayoría, en ganglios anexos a los pares craneales. Ahí están las neuronas sensitivas primarias. Las prolongaciones periféricas se dirigen por los pares craneales hasta la periferia, recogen información sensitiva y esta información luego va por la prolongación central que termina en estos núcleos sensitivos. A modo de resumen, algunas diferencias entre los nervios craneales y los espinales son la cantidad, el lugar por el que emergen, la información que transmiten. Los nervios craneales los vamos a ver en mayor detalle a continuación, pero pueden ser tanto motores como sensitivos o mixtos. Y los nervios espinales, como dijimos, son siempre mixtos. La distribución: los nervios craneales tienen un territorio de inervación más amplio y se superponen, y los nervios espinales se distribuyen en metámeras. Por último, los pares craneales, si bien tienen algunas funciones generales que son homólogas a las funciones de los nervios espinales, tiene además funciones especiales que corresponden a los sentidos y veremos a continuación. Ahora sí, vamos a hablar de los componentes funcionales. ¿Qué es un componente funcional? Cuando hablamos de componentes funcionales, estamos hablando de una manera de clasificar a las fibras que componen a un determinado nervio y a los núcleos correspondientes, según el tipo de información que estos transmiten. Ya habíamos dicho que las fibras y los núcleos no son todos iguales y que tienen distintas funciones. Entonces, fibras y núcleos que tengan características anatómicas y fisiológicas similares y por lo tanto tengan una acción parecida, van a tener el mismo componente funcional. Por ejemplo, las fibras que conducen el dolor agudo de distintas partes del cuerpo, de todas las partes del cuerpo, aunque sean lugares distantes, como por ejemplo el pie, la mano, la cara, tienen el mismo componente funcional, porque llevan el mismo tipo de información. Entonces, para verlo de una manera un poco más gráfica, ya sabemos que al sistema nervioso central le llega información aferente desde la periferia y que envía información eferente hacia distintos órganos efectores. La información aferente, es decir, sensitiva, que le llega, puede provenir de estructuras somáticas o de estructuras viscerales. Cuando decimos estructuras somáticas, nos referimos a tejidos que derivan del ectodermo o a músculos que derivan de los miotomas. Entre ellos tenemos a la piel, a la musculatura esquelética, articulaciones, tendones. Y estas fibras van a ser fibras somatosensitivas. Somato porque son estructuras somáticas y sensitivas porque es información aferente. Cuando decimos estructuras
Viscerales nos referimos a estructuras que tienen origen endodérmico y mesodérmico y corresponde al músculo liso visceral, al músculo estriado cardíaco y al tejido glandular. Estas fibras van a ser viscerosensitivas. Víscero por ser viscerales y sensitivas por ser aferentes. Después, la información eferente puede llegar a estructuras somáticas o a estructuras viscerales. De nuevo, a estructuras somáticas, en este caso nos referimos a musculatura esquelética, que son fibras somatomotoras, y estructuras viscerales, de nuevo lo mismo, músculo liso visceral, estriado cardíaco y glándulas con fibras visceromotoras. Entonces, somático, para repasar, cuando decimos somático, son todas estructuras y tejidos que derivan del ectodermo o músculos que derivan de los miotomas. A la piel, la sensibilidad, todos los tipos de sensibilidad que hay de la piel, información de las articulaciones, de los tendones, información propioceptiva, información de los músculos estriados esqueléticos, de todo el cuerpo. Y cuando hablamos de visceral, estamos hablando de tejidos o estructuras de origen endodérmico y mesodérmico. Tenemos músculo estriado cardíaco, al músculo de los vasos, a distintos órganos y también al tejido glandular. Ahora sí vamos a ver cuáles son los componentes funcionales. Hay dos maneras de nombrar a los componentes funcionales. Una que es la primera que vamos a ver, que es más simple, y otra que es muy parecida, pero que le da una vuelta más de rosca. Entonces, a los componentes funcionales los estuvimos dividiendo recién en eferente y aferente. Hasta acá, nada nuevo. Y según el tipo de receptor o efector, en somático y visceral. Y listo. Acá nos quedan los 4 componentes funcionales. Eferente somático, que los van a ver siempre con las iniciales, que envía información a estructuras somáticas. Eferente visceral, que envía información a estructuras viscerales. Aferente somático, que recibe información de estructuras somáticas. Y aferente visceral, que recibe información de estructuras viscerales. Lo que venimos viendo, los 4 componentes funcionales. Ahora vamos a ver la otra manera, que es un poquito más compleja, pero que igual es fácil. En esta otra clasificación, a esto que ya vimos, le agrega una subdivisión más. Entonces, cada uno de estos componentes funcionales se va a dividir en general y en especial. Como vemos, el único que no tiene división especial es el eferente somático. Eferente somático es solamente general. El resto se va a dividir en general y especial. De esta manera nos quedan nuestros 7 componentes funcionales. Eferente somático general, eferente visceral general, eferente visceral especial, aferente somático general, aferente somático especial, aferente visceral general y aferente visceral especial. Esto lo van a ver también siempre con las iniciales. Y ahora, ¿qué significan estas nuevas subdivisiones? Eferente somático general es lo mismo que veníamos hablando antes. Eferente somático de antes llevaba información motora a los músculos estriados esqueléticos. Ahora es lo mismo. La única excepción es que no todos los músculos estriados esqueléticos van a considerarse dentro de eferente somático general. Es decir, esta información eferente somática general va a llevar información motora a la mayoría de los músculos estriados esqueléticos, pero no a todos. Y ahora vamos a ver por qué pasa esto. La información eferente visceral general es lo mismo que habíamos hablado antes como eferente visceral. Llevar información motora a músculo estriado cardíaco, músculo liso y glándulas. Eso es lo mismo, esto no cambia. Ahora, ¿qué es esta nueva división de eferente visceral especial? Habíamos dicho que ahora había un grupo de músculos estriados esqueléticos que no se consideraban dentro de eferente somático general. Esos músculos que no se consideran en eferente somático general pasan a ser considerados eferente visceral especial. ¿Por qué se divide esto? Por una cuestión embriológica. Los músculos que van a recibir información eferente visceral especial son aquellos que derivan de los arcos faringios.
Entonces, si derivan de los arcos faringios, la información que les llega se considera como eferente visceral especial. El resto de los músculos van a ser eferente somático general. Ahora más adelante vamos a ver cuáles son derivados de arcos faringios y cuáles no. Pasando ahora a los componentes aferentes, todos los que sean generales van a ser lo mismo que veníamos hablando antes. Aferente somático general va a ser información que viene de estructuras somáticas y que llega con información sensitiva al sistema nervioso central. Y lo mismo con el visceral. Aferente visceral general va a ser información de las vísceras, del corazón y de las glándulas que llegue al sistema nervioso central. La diferencia es que cuando hablamos de especial, vamos a estar refiriéndonos a los sentidos. Eferente somático especial habla de los sentidos físicos, que son la visión, la audición y el equilibrio. Y después, eferentes visceral especial habla de los sentidos que son químicos, es decir, el gusto y el olfato. En cuanto a los nervios espinales, no nos vamos a detener mucho en esto. Ya sabemos que son nervios mixtos, por lo tanto van a tener componentes motores y componentes sensitivos. Los componentes motores venían por el asta ventral y eran algunos que iban a ir a inervar a estructuras somáticas, músculo estriado esquelético, así que es eferente somático general, y otras que van a inervar a estructuras viscerales, así que va a ser eferente visceral general. Los somas de estas primeras neuronas se van a encontrar en el asta anterior de la médula espinal. Y en cuanto a las neuronas viscerales, las que van a inervar estructuras viscerales, pensemos que no va a estar en nuestro control. No tenemos la capacidad nosotros de conscientemente controlar estas neuronas, ¿sí? Las eferentes viscerales generales, que van a vísceras y a glándulas, van a estar controladas por el sistema nervioso autónomo. Así que los somas de estas neuronas se van a encontrar en determinados niveles de la médula espinal, en la lámina 7, y pertenecen al sistema nervioso autónomo. Del primer segmento torácico T1 al segundo segmento lumbar, en la lámina 7 encontramos a lo que es la columna celular o autónoma intermedio lateral, que son neuronas, en este caso somas, simpáticos. Y en los niveles sacros, de S2 a S4, encontramos en la lámina 7 al núcleo visceromotor sacro o núcleo parasimpático sacro, que contiene los somas de neuronas parasimpáticas. Y después, en cuanto a componentes sensitivos, tenemos fibras aferente somática general, que lleva información de estructuras somáticas, y aferente visceral general, que lleva información de estructuras viscerales. Los somas de los componentes sensitivos, tanto somáticos como viscerales, se encuentran en el ganglio anexo a la raíz dorsal. Recordemos, prolongación periférica busca la información, prolongación central la transporta hacia la médula. Por último, en cuanto a los nervios espinales, notemos que son todos componentes generales. Ahora sí, pasando a los nervios craneales, que son a los que más nos vamos a dedicar en esta clase. Acá los tenemos a todos que ya los conocen. Y sabemos que pueden ser sensitivos, algunos puramente sensitivos, que van a ser el nervio olfatorio, el nervio óptico y el vestíbulo coclear. Otros van a ser exclusivamente motores, que van a ser el oculomotor, el troclear, el abducens, accesorio e hipogloso. Y otros que van a ser mixtos, es decir, tanto sensitivos como motores, que son los que quedan: trigémino, facial, glosofaringio y vago. A partir de ahora llegamos a la parte más importante de toda la clase, así que espero que todo lo anterior se haya entendido. Lo que podríamos hacer ahora es agarrar nervio por nervio desde el primero hasta el 12º y ver qué componentes funcionales tiene cada uno de ellos. Vamos a hacer algo un poco distinto. Vamos a empezar a ver cada uno de los componentes funcionales en mayor detalle y ver qué nervios tienen esos componentes funcionales. Vamos a comenzar con los componentes eferentes. Cuando hablamos de componentes funcionales de los pares craneales, tenemos necesariamente que hablar de los núcleos que están asociados a esos componentes. Entonces, como ahora vamos a empezar hablando de los componentes eferentes, es decir, motores, vamos a hablar de núcleos de origen de los pares craneales, que contienen a las motoneuronas.
Como generalidad, antes de ver uno por uno, tenemos un corte esquemático, muy esquemático, de tronco, donde esto es ventral y esto es dorsal, y esto representa la cavidad del sistema ventricular, que es distinto de acuerdo al nivel del tronco en el que nos encontremos. Y sabemos que se puede dividir al tronco en una porción ventral, que es la porción basilar o el pie, una porción intermedia, que es el tegmento o la calota, y una porción dorsal, que es el techo o tectum. Los núcleos de los pares craneales se van a encontrar en la región del tegmento, en la región media del tronco del encéfalo. Los núcleos motores derivan de la placa basal. Esta placa basal, en un primer momento, en la embriogénesis, se ubica a lo largo de todo el tronco. Imagínense una continuidad rostrocaudal a lo largo de todo el tronco, que es la placa basal. Luego esto se empieza a fragmentar en distintas columnas, ¿sí? Estas columnas tienen también dirección rostrocaudal. Y cada una de estas columnas va a estar relacionada con un componente funcional distinto. Entonces, una columna va a quedar adyacente a la línea media, formando a los núcleos eferentes somáticos generales. Es decir, cuando esta columna se empiece a fragmentar, van a quedar núcleos aislados que no van a estar conectados entre sí, pero que sí van a estar alineados. ¿Se entiende? Entonces, esta primera columna, que queda adyacente a la línea media, forma los núcleos eferentes somáticos generales. Otra columna se va a desplazar hacia ventrolateral y va a formar núcleos eferentes viscerales especiales. Y la tercera y última columna, con respecto a los eferentes, va a moverse lateralmente y va a formar a los núcleos eferentes viscerales generales. ¿Esto para qué se los digo? Por un lado, para que entiendan que todos los núcleos que tengan el mismo componente funcional van a estar alineados, ¿sí? Unos van a estar más rostrales, otros van a estar más caudales, pero van a estar alineados. Y por otro lado, para que no se aprendan los cortes de tronco de memoria y puedan razonar por qué los núcleos están donde están. En cuanto al componente eferente somático general, vamos a ver que son los núcleos que están acá marcados en rosa, que como ven están alineados en dirección rostro-caudal, porque comparten el mismo componente funcional. Estos núcleos van a ser el núcleo del óculo motor a nivel del colículo superior en el mesencéfalo, el núcleo troclear a nivel del colículo inferior en el mesencéfalo, el núcleo del abducens, que se encuentra acá en el suelo del cuarto ventrículo a nivel del puente, y profundo a la estructura que vemos desde configuración externa, que es el colículo facial. Todos estos tres núcleos van a encargarse de la inervación de los músculos extraoculares. Después tenemos al núcleo accesorio, que vamos a tener que hacer una aclaración, lo vamos a hacer más adelante esta aclaración, porque hay una diferencia en cuanto a las bibliografías. En esta imagen se ve que está marcado justo de otro color y que no está alineado con el resto de los núcleos eferentes somáticos generales. Así que después vamos a hablar un poco más en profundidad del núcleo del accesorio y del nervio accesorio. Y por último, el núcleo del hipogloso, que lo vemos acá, que también desde configuración externa, en el suelo del cuarto ventrículo, se ve como el trígono del hipogloso. Vamos a ver entonces qué estructuras están inervadas por el componente eferente somático general. Tenemos algunos músculos extraoculares como el recto superior, el medial, el inferior, el oblicuo inferior y el elevador del párpado superior, que son inervados por el tercer par craneal u oculomotor, o también llamado motor ocular común. Estas fibras nacen del núcleo del oculomotor. En realidad, este núcleo del oculomotor no es un solo núcleo, sino que son unos subnúcleos. Cada subnúcleo está destinado a inervar uno de estos músculos que nombramos recién. Después tenemos al músculo oblicuo superior, que va a estar inervado por el cuarto par craneal, o troclear o patético, contralateral, porque acuérdense que decusa antes de emerger. Tiene su origen real, que es el núcleo troclear, y decusa para luego ir hacia el oblicuo superior contralateral. Y después el músculo recto lateral, el último que nos queda de los músculos extraoculares, inervado por el sexto par craneal o abducens o motor ocular externo, ipsilateral, y las fibras nacen del núcleo abducens. Acá tenemos ya a todos los músculos extraoculares inervados.
Después tenemos a los músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua, excepto el estilogloso, que van a estar inervados por el nervio hipogloso o duodécimo par craneal, que inerva la mitad ipsilateral de la lengua. Y estas fibras van a nacer del núcleo hipogloso. Hasta acá, todo esto es lo mismo en todas las bibliografías. Mencionamos antes que había algunas bibliografías que diferían en cuanto a el componente funcional que tenía el nervio accesorio. Así que por ahora lo único que vamos a decir es que se encarga de inervar al músculo esternocleidomastoideo y trapecio, que son músculos estriados esqueléticos. Van a estar inervados por el núcleo accesorio. Por ahora nos vamos a quedar con esto y en un par de diapositivas más adelante vamos a volver a tomar este tema. Ahora vamos a ver al componente eferente visceral general. Todas las fibras de los pares craneales que lleven este tipo de información van a originarse centralmente en uno de estos núcleos que están marcados en azul, que como ven de nuevo se encuentran alineados. Pensémoslo así. Los axones de las neuronas que se ubican en estos núcleos van a ir a inervar motoramente estructuras viscerales, a los bronquios, al corazón, a los vasos, al intestino, a la vejiga, a las glándulas, etc. Y todas estas son cosas que nosotros no manejamos voluntariamente. Es decir, pertenecen al sistema nervioso autónomo, que eso lo van a ver con profundidad en otro trabajo práctico. Pero a grandes rasgos, el sistema nervioso autónomo se divide en simpático y parasimpático. Algunas cosas del simpático y parasimpático ya mencionamos cuando hablamos de nervios espinales, que el sistema nervioso simpático tenía una distribución toracolumbar en los niveles medulares de T1 a L2, y el parasimpático tiene una distribución cráneo-sacra. El componente sacro ya lo mencionamos en nervios espinales, cuando hablamos de las neuronas preganglionares que se ubicaban en la médula espinal de nivel S2 a S4, y el componente cráneo va a estar dado por estos 4 núcleos que están acá. Estos núcleos van a ser el núcleo de Edinger-Westphal o parasimpático superior, que lo vamos a encontrar a nivel del colículo superior del mesencéfalo y que pertenece al nervio oculomotor, al núcleo salival superior, que se encuentra en el puente, el núcleo salivar inferior, que es este, y el núcleo motor dorsal del vago, que es este, que lo podemos ver desde configuración externa en el suelo del cuarto ventrículo. Estos núcleos van a contener neuronas preganglionares parasimpáticas. ¿Qué significa esto? Van a pertenecer al sistema parasimpático, como ya dijimos, y estas neuronas van a ir hacia un ganglio parasimpático, por eso se llaman preganglionares. Van a hacer sinapsis, cada una en un ganglio distinto, y esas fibras que salen de ese ganglio van a ir a inervar a las estructuras viscerales. ¿Qué estructuras van a estar inervadas por este componente funcional? Tenemos en primer lugar a los músculos intrínsecos del ojo, que están compuestos por músculo liso, que son el músculo ciliar y el constrictor del iris o de la pupila, que van a estar inervados por fibras que vienen del tercer par craneal, y estos axones tienen sus motoneuronas en el núcleo de Edinger-Westphal. Estas fibras preganglionares van a ir hacia el ganglio ciliar, que se encuentra en la órbita, y luego por ramos ciliares cortos van a terminar inervando a estos músculos. Después tenemos a un montón de glándulas, las lagrimales, submandibulares, sublinguales, de la mucosa oral y nasal, es decir, todas las glándulas de la cara, salvo la parótida, van a estar inervadas por el nervio facial. Y estas fibras van a nacer del núcleo salivar superior. Estas fibras eferentes viscerales generales forman parte del nervio intermedio o 7 bis o de Reinsberg. Recuerden que el nervio facial estaba compuesto en su origen por dos raíces, una que era el nervio facial propiamente dicho y otra que era el nervio intermedio. Estas fibras salen del núcleo salivar superior por el nervio intermedio y a nivel del ganglio geniculado dentro del conducto facial se va a formar el nervio petroso mayor y estas fibras van por el nervio petroso mayor. Este llega al foramen rasgado o foramen rasgado anterior y se va a unir al nervio petroso profundo y forman el nervio del conducto pterigoideo. Llega de esta manera a la fosa pterigopalatina para hacer sinapsis con el ganglio pterigopalatino. Entonces, rebobinando un poco, estas fibras tienen que llegar a un ganglio, ¿sí?
Del núcleo salivar superior salen por el nervio intermedio, que pertenece al nervio facial, y luego van a formar parte del nervio petroso mayor, que termina formando el nervio del conducto pterigoideo, y de esta manera llega a la fosa pterigopalatina para hacer sinapsis en el ganglio pterigopalatino. Ahí las fibras postganglionares parasimpáticas van a ir a inervar la mucosa de la región, la mucosa del paladar duro, el blando, la cavidad nasal, los senos paranasales, y llegan a la órbita a través de ramos del nervio trigémino para inervar a la glándula lagrimal. Por otro lado, algunas otras fibras tienen que llegar a las glándulas submandibulares y sublinguales. Para llegar a estas glándulas van a pasar por el nervio cuerda del tímpano, que va a salir del cráneo por la fisura petrotimpánica, y unirse a la rama lingual del nervio mandibular, que es rama del trigémino. De esta manera llegan a hacer sinapsis en el ganglio submandibular y las fibras postganglionares van a inervar a las glándulas submandibular y sublingual, y también a porciones de la mucosa de la lengua y la cavidad oral. Después tenemos a la glándula parótida, que era la glándula que nos faltaba. Esta va a estar inervada por el nervio glosofaringio. Las neuronas van a tener origen en el núcleo salivar inferior. Desde el núcleo salivar inferior, los axones van a viajar por el nervio glosofaringio, van a pasar al nervio timpánico y luego al nervio petroso menor para llegar de esta manera al ganglio óptico, donde van a hacer sinapsis con neuronas postganglionares. Estas van a viajar luego hacia la parótida a través del nervio aurículo-temporal y proporcionar inervación secretomotora a la misma. Por último, nos queda músculo liso y glándulas que se encuentran en la faringe, laringe, vísceras torácicas y abdominales, que están a cargo del nervio vago por el núcleo motor del vago. Las neuronas parasimpáticas preganglionares de este núcleo motor dorsal del vago van a través del vago y terminan haciendo sinapsis en ganglios terminales o intramurales que se encuentran en la vecindad o en el interior de las vísceras que va a inervar, que pueden ser la tráquea, los bronquios, pulmones, corazón y el tubo digestivo hasta el colon derecho, por nombrar algunos. Llegamos de esta manera al último componente motor o eferente, que es el eferente visceral especial. Todas las fibras de los pares craneales que vayan a llevar este tipo de información van a originarse en estos núcleos que están marcados en amarillo acá y que se encuentran alineados entre sí. Estos núcleos van a ser el núcleo motor del trigémino o núcleo masticador, que se encuentra en la parte media del puente, el núcleo motor del facial, que se encuentra en el piso del cuarto ventrículo, y que vemos que estas fibras que salen de este núcleo motor del facial van a darle la vuelta, formar la rodilla interna del facial, a el núcleo abducens que ya habíamos visto, formando de esta manera, desde configuración externa, lo que se conoce como colículo facial. Y por último, el núcleo ambiguo, que es este que vemos acá. ¿Cuáles son las estructuras que van a ser inervadas por las fibras eferentes viscerales especiales? En primer lugar tenemos a los músculos de la masticación, tensor del tímpano y del velo del paladar, al músculo amiloideo y vientre anterior del digástrico, que van a ser inervados por el nervio trigémino ipsilateral. Sus somas van a encontrarse en el núcleo masticador o núcleo motor del trigémino. Estos pertenecen a los músculos derivados del primer arco faríngeo. Después tenemos a los músculos de la mímica, también al músculo del estapedio, al músculo estiloioideo y el vientre posterior del digástrico, que van a ser inervados por el nervio facial, y sus somas van a encontrarse en el núcleo motor del facial, que van a formar el núcleo facial propiamente dicho. Después tenemos al músculo estilofaringio y constrictor superior de la faringe, que van a estar inervados por el nervio glosofaringio, y los músculos constrictores de la faringe y los intrínsecos de la laringe, incluidos el músculo vocal, los músculos del paladar, salvo el tensor de velo del paladar, que estaba inervado por el trigémino, y el músculo esquelético de la mitad superior del esófago va a estar inervado por el nervio vago. Estos dos pares craneales tienen los somas de sus neuronas eferentes viscerales especiales en el núcleo ambiguo. Es acá donde vamos a aclarar la diferencia bibliográfica que hay con respecto al nervio accesorio o nervio espinal. ¿Por qué? Porque muchas bibliografías, sobre todo algunas recomendadas por la cátedra, mencionan o describen a este nervio accesorio
desde una descripción clásica, donde se mencionaba que había una porción craneal o una raíz craneal y una porción espinal o raíz espinal. A grandes rasgos, la porción craneal se decía que nacía de bulbo, específicamente del núcleo ambiguo, y la porción cervical de la médula espinal cervical. Entonces tenía una raíz que nacía del núcleo ambiguo, otra que nacía de la médula cervical, ambas se unían y formaban el nervio accesorio. Esto es lo que dicen bastantes libros recomendados por la cátedra. Pero nosotros nos vamos a basar en lo que dice Haynes. ¿Sí? Haynes tiene otra versión acerca de cómo es que se forma y cómo está compuesto el nervio accesorio. La porción cervical se origina de motoneuronas que se encuentran en la médula espinal cervical desde los niveles C1 a C5. Estos axones van a salir por la cara lateral de la médula, van a confluir entre sí y van a ascender pasando por el foramen magno hasta la fosa craneal posterior. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Lo que se describe en el libro de Haynes es que hay estudios experimentales que se hicieron y que demostraron que las neuronas que terminan inervando motoramente al esternocleidomastoideo y al trapecio se localizan en la médula cervical. Por lo tanto, vienen de esa llamada raíz espinal o porción espinal. Explica que esa raíz que proviene de la médula, la raíz espinal, ingresa a la fosa craneal posterior y se une brevemente a unas fibras que vienen del núcleo ambiguo, pero que en realidad pertenecen al vago. Estas fibras salen del núcleo ambiguo, por tanto son eferentes viscerales especiales, van a ingresar al nervio accesorio, pero luego van a volver al nervio vago. Y de hecho salen de la cavidad craneal perteneciendo al nervio vago. Es muy pequeño el trayecto en el cual pertenecen o el cual recorren dentro del nervio accesorio. Pasando en limpio y para finalizar, la versión clásica dice que el nervio accesorio va a estar compuesto por una raíz cervical que viene de la médula cervical y una raíz craneal que viene del núcleo ambiguo. Por lo tanto, tendría componente eferente visceral especial. Pero en cambio, la versión de Haynes, más moderna, dice que no existe una raíz craneal que venga del núcleo ambiguo. Lo que existe es la raíz espinal, que es lo que forma al nervio espinal, al nervio accesorio. Y que estas fibras que vienen del núcleo ambiguo, en realidad lo que hacen es viajar un corto trayecto a través del nervio accesorio, pero luego vuelven al vago porque pertenecen al vago. Y terminan en estas estructuras eferentes viscerales especiales. Por eso antes habíamos mencionado al núcleo accesorio y al nervio accesorio como eferente somático general. Vamos a estudiar ahora los componentes sensitivos, es decir, los componentes aferentes, dado que en este caso la dirección del impulso nervioso es desde la periferia del cuerpo hacia el sistema nervioso central. Todas las fibras sensitivas de los pares craneales van a terminar centralmente en uno de estos 4 grupos de núcleos: el núcleo solitario, los núcleos cocleares y vestibulares y los núcleos trigeminales. Cada uno de estos núcleos van a recibir la prolongación central de una neurona pseudomonopolar, que, si recuerdan, es aquella neurona que tiene su soma ubicado en el ganglio sensitivo de un nervio craneal. Estas neuronas también se denominan aferentes primarias por ser las primeras neuronas en cada una de las vías sensitivas. Por un lado, el núcleo solitario recibe aferencias con componente ABG y ABE. Por lo tanto, decimos que es el centro aferente visceral de todo el tronco del encéfalo. Las fibras especiales van a ir a su porción más rostral, que recibe el nombre de núcleo gustativo, y las fibras generales van a sinaptar en sus porciones media y caudal. A esta última porción se la conoce también como núcleo cardiorrespiratorio. Los núcleos cocleares y vestibulares reciben ambos fibras del tipo aferente somático especial. La única diferencia entre estos núcleos es el tipo de modalidad que reciben. Los núcleos cocleares van a recibir información auditiva y sobre la ubicación de los sonidos, mientras que los núcleos vestibulares reciben información sobre la posición y los movimientos de la cabeza. Por último, los núcleos trigeminales van a ser 3, de caudal a rostral, son el núcleo trigémino espinal, el núcleo pontino o sensitivo principal y el núcleo mesencefálico. Estos 3 núcleos reciben fibras del tipo aferente somático general. Como vamos a ver más adelante, cada división de este núcleo va a recibir una modalidad específica de la sensibilidad somática de la cabeza.
Así es que el núcleo espinal va a recibir información sobre la temperatura y el dolor. El núcleo pontino recibe información sobre el tacto fino o discriminativo. Y por último, el núcleo mesencefálico recibe fibras propioceptivas. Como podemos ver en esta imagen, los núcleos sensitivos, a diferencia de los núcleos motores, son columnas ininterrumpidas de somas neuronales que se extienden rostrocaudalmente. Las fibras nerviosas que terminan en estos núcleos van a penetrar por un punto específico del tronco del encéfalo, lo que sería el origen aparente de cada par craneal, y luego van a ascender o descender por la superficie externa del núcleo, formando los diferentes tractos, hasta que finalmente sinaptan en una parte específica del núcleo. De esta manera, la cara está representada de forma somatotópica en cada uno de los núcleos sensitivos. Vamos a empezar a desarrollar el componente aferente visceral especial. Como dijimos antes, las fibras aferentes viscerales especiales conducen información gustativa y olfatoria. La vía del olfato es bastante particular porque el nervio olfatorio no finaliza en el tronco del encéfalo y además la vía olfatoria tiene la característica de ser la única vía sensitiva que llega a la corteza cerebral sin pasar por el tálamo. Pero eso lo van a ver en prácticos posteriores. Ahora nos vamos a dedicar solamente al gusto. Las fibras encargadas del gusto alcanzan la porción rostral del núcleo solitario, que ya habíamos dicho que recibía nombre de núcleo gustativo. 3 nervios cuentan con este tipo de fibras. El facial, para los 2 tercios anteriores de la lengua, el glosofaringio, para el tercio posterior, y el vago, para las papilas de la base de la lengua y de la epiglotis. En el caso del facial, los somas de las neuronas pseudomonopolares se localizan en el ganglio geniculado. Estas neuronas se denominan aferentes primarias, como ya vimos. La prolongación periférica de estas neuronas inerva los 2 tercios anteriores de la lengua, viajan, como se puede ver, un corto trayecto incluidas en el nervio lingual, ramo del mandibular, luego lo abandonan a través de la cuerda del tímpano para llegar al ganglio geniculado. Allí, la prolongación central de las neuronas aferentes primarias se incorpora al nervio intermedio y se dirige con él al tronco del encéfalo, lo penetra en la unión pontobulbar y se incorpora al tracto solitario para terminar en la porción más rostral de este núcleo, es decir, en el núcleo gustativo. Las fibras gustativas del 9º y 10º par provienen de neuronas cuyo soma se ubica en el ganglio inferior de ambos nervios. La prolongación periférica de cada una de estas neuronas se dirige a la lengua, mientras que la prolongación central contribuye a formar el tracto solitario antes de sinaptar en el núcleo gustativo. Vamos ahora con el componente aferente visceral general. Las fibras aferentes viscerales generales aportan la sensibilidad de todas las vísceras desde la cabeza hasta el ángulo esplénico del colon. Estas fibras también finalizan en el núcleo solitario, pero en sus porciones media y caudal. Los nervios que contienen fibras con este componente son el facial, el glosofaringio y el vago. Los somas de las neuronas aferentes primarias de estos nervios se localizan en los ganglios inferiores, para los pares 9 y 10, y en el ganglio geniculado del 7º par. Para el caso del facial, este nervio recibe la sensibilidad de las glándulas sublingual y submandibular, así como también de la mucosa nasofaringea. El glosofaringio recibe la sensibilidad de la parótida, del seno y del cuerpo carotídeos, la orofaringe y la amígdala, mientras que el vago se encarga de la sensibilidad de la laringe, laringofaringe, vísceras torácicas y abdominales hasta el ángulo esplénico, como así también la aorta. En esta imagen vemos todas las aferencias viscerales generales del 9º par. Como vemos, recibe fibras sensitivas de la parótida, de la amígdala palatina, de la orofaringe, y también vemos este ramo carotídeo para el seno y cuerpo carotídeos. El seno carotídeo es una dilatación de la arteria carótida interna cerca de su origen, es sensible al estiramiento e informa sobre el aumento de la presión sanguínea. Por otro lado, el cuerpo carotídeo se encuentra a nivel de la bifurcación de la carótida común y es un quimioreceptor. Por lo tanto, detecta cambios en las concentraciones de oxígeno, dióxido de carbono o en el pH de la sangre, y al igual que el seno carotídeo, participa en importantes reflejos autónomos. Toda la información sensitiva que alcanza el núcleo solitario obviamente no termina ahí, sino que este núcleo envía prolongaciones a centros del bulbo raquídeo y la médula espinal, que participan en varios reflejos autónomos, como también proyecta sus eferencias a centros superiores como el hipotálamo o la corteza cerebral, donde la información se vuelve consciente. Vamos ahora con componente aferente somático general. Las fibras con este componente se van a encontrar en 4 pares craneales, que son el 5º, el 7º, el 9º y el 10º.
Por una parte, el facial, el glosofaringio y el vago van a transportar aferencias somáticas de una porción del pabellón auricular, de parte del conducto auditivo externo, así como de la membrana timpánica. El glosofaringio transporta también aferencias desde el tercio posterior de la lengua y el vago la sensibilidad de las meninges posteriores. Ahora, la modalidad que transportan todos estos nervios es la termolgesia, es decir, dolor y temperatura, y también el tacto simple o protopático. Estas fibras se van a reunir con fibras similares del trigémino para formar el tracto espinal del trigémino y sinaptar en el núcleo del mismo nombre. Por otro lado, el trigémino transporta otras modalidades sensitivas, como lo son el tacto discriminativo, también llamado tacto fino o epicrítico, y la propiocepción. Esta es básicamente la conciencia sobre la posición de una parte del cuerpo en el espacio. Estos términos de propiocepción, tacto epicrítico, protopático, etc., los van a estudiar mejor cuando vean sistemas somatosensitivos. Las aferencias del trigémino provienen del rostro y del cuero cabelludo, de las conjuntivas, del ojo, de los senos paranasales, de las cavidades nasal y oral, la lengua, los dientes, también parte del conducto auditivo externo en la membrana timpánica y de las meninges de las fosas craneales anterior y media. Centralmente, todas estas fibras van a sinaptar, según sus modalidades, en núcleos diferentes. La termolgesia y el tacto simple irán al núcleo trigémino espinal, el tacto discriminativo al núcleo pontino y finalmente las fibras propioceptivas al núcleo mesencefálico. Los somas de las neuronas aferentes primarias de estos nervios se localizan para el trigémino en su ganglio trigeminal. En el caso del facial se encuentran en el ganglio geniculado y para los nervios noveno y décimo en sus ganglios superiores. Esto es a diferencia de las fibras aferentes viscerales que tenían sus somas en los ganglios inferiores de dichos nervios. Las únicas neuronas pseudomonopolares que no poseen sus somas en un ganglio sensitivo periférico son las neuronas que forman el núcleo mesencefálico. Estas neuronas poseen una prolongación periférica que se dirige a los músculos masticadores y una prolongación central que en lugar de irse hacia la corteza cerebral, como sí lo hacen estos dos núcleos, se proyecta al núcleo motor del trigémino, formando el brazo aferente del reflejo maseterino. Para finalizar, el componente aferente somático especial está representado por tres modalidades sensitivas: la visión, la audición y el equilibrio. La vía visual no tiene paso por el tronco del encéfalo, sino que las aferencias que provienen de la retina se dirigen al núcleo geniculado lateral del tálamo y de ahí a la corteza visual. Por otro lado, la audición y el equilibrio se procesan por fibras que se fusionan para formar el nervio vestíbulo coclear. Una vez que éste ingresa al tronco del encéfalo, sus fibras divergen nuevamente hacia los núcleos cocleares y vestibulares. Tanto la audición como el equilibrio y la visión son temas de trabajos prácticos posteriores. Llegando al final del teórico, les dejamos este cuadro donde tienen un resumen de los componentes funcionales de cada par craneal. La idea no es que se sepan todo esto de memoria, sino que puedan razonar para cada nervio craneal sus componentes funcionales en base a las funciones que tiene el nervio o al territorio de inervación que posee. Recuerden por último que el nervio accesorio puede tener componente tanto eferente somático general como eferente visceral especial dependiendo de la bibliografía que consulten. Como conclusiones vamos a decir que hay tres componentes motores de los pares craneales. Uno es el eferente visceral general para la inervación parasimpática del músculo liso, cardíaco o epitelio glandular. El componente eferente somático general está a cargo de la inervación del músculo esquelético derivado de los somitas. Y por último, el componente eferente visceral especial tiene a cargo la inervación de los músculos derivados de los arcos branquiales. Por otro lado, tenemos cuatro componentes sensitivos: el aferente visceral general para la sensibilidad del músculo liso, cardíaco o el epitelio glandular, el aferente visceral especial que conduce información gustativa y olfatoria, el aferente somático especial para la visión, la audición y el equilibrio, y por último el aferente somático general para la sensibilidad de la piel, del músculo, de las articulaciones y de los tendones. En definitiva, los pares craneales son homólogos funcionales a los nervios espinales, pero también poseen componentes asociados a los sentidos y a la inervación de la musculatura branquial. Esta es la bibliografía que utilizamos. Cualquier duda la pueden dejar en los foros correspondientes.